Sabemos que usted y yo nos congregamos un domingo, no porque debamos, sino que un domingo fue cuando Jesús resucitó y venció todas las huestes de maldad. Y bueno, la Biblia nos dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Recordemos que parte de las bodas tiene que ver con usted cenar con Jesús. Yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Bueno, en esta mañana quiero hablar de un pequeño mensaje que se llama dolores de parto. Creo que muchas no han experimentado eso, porque el dolor de parto solo se experimenta cuando usted lo va a tener naturalmente, o sea, a lo que se refiere los dolores del parto, no el embarazo. Vamos a San Juan 16, versículo 21, y vamos a pedir al Espíritu Santo que sea hablándonos. Señor Padre, en el nombre de Jesucristo, declaramos que tu palabra es viva y verdadera, y pido, Padre, como dice la Escritura, Padre, que nos limpie, porque somos limpiados por el lavacro de la palabra. Quita de nosotros, Señor, toda negligencia, toda pereza, toda obstinación. Reprende esos demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hace 8 días prediqué sobre los 7 demonios de María Magdalena. Y hay veces hay cristianos que se dejan dominar por casi todos esos 7 demonios. Por eso, cuando usted viene acá a la casa de Dios, o cuando fueron a la universidad, al colegio, ustedes apuntaban, ¿cierto? Hay muchos que no apuntan. Y la palabra dice que no seamos oidores, sino hacedores también de la palabra. No seamos oidores olvidadizos, dice Santiago. Si ustedes quieren tener un crecimiento, al igual que yo, o sea, ustedes deben de apuntar, repasar. Porque es que nosotros venimos a la congregación a conocer el camino para llegar al Padre. Y entonces, cuando uno está en la universidad y llega a un examen, usted vio la clase hace 2 meses y no se acuerda, sino que tiene que ir a los apuntes. Entonces, por eso yo les aconsejo, bueno, gloria a Dios, las prédicas quedan grabadas, en sus casas ustedes pueden escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que perderán el tiempo. No. Hallaremos la vida eterna. Amén. O sea, usted no vino acá a verme a mí ni a ver al pastor Diego. Usted vino acá a tener vida eterna. Y vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, como dicen las Escrituras. Y eso es lo que usted debe de batallar y comprender hoy. Que usted y yo venimos acá a recibir el poder de Dios para poder ser transformados, para poder ser llevados. Usted no vino acá a cumplirle a la iglesia, usted no vino acá a cumplir como hacen los nicolaitas, que es que me toca ir a la iglesia y tengo que ir. ¿Cuándo se va a acabar el culto? No, usted viene acá es a tener vida eterna, a llenarse del Señor Jesucristo. Amén. Entonces San Juan 15, 16, versículo 21. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda más de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Amén. ¿Por qué Jesús tenía que hablar de dolores de parto? ¿Por qué Jesús nos habla de eso? Y luego Pablo dice que él sufre dolores de parto hasta que Jesús sea formado en usted y en mí. Usted como cristiano debe experimentar esos dolores de parto. ¿Y el dolor de parto qué quiere decir? La ciencia dice lo siguiente: da a luz y tiene dolor de parto. Nos está hablando eso. Entonces, el dolor de parto en una persona normalmente desarrolla la lactancia en la mujer. Cuando, me imagino, no lo investigué, no lo profundicé, cuando ella puja para que se dilate y para que el niño pueda salir, yo me imagino que esa fuerza que ella hace que se le destapen todas las glándulas mamarias, todo su sistema, y para que se active. Entonces dice que ese dolor de parto ayuda a desarrollar la lactancia.
Dice, el bebé recibe una opresión que beneficia en sus pulmones para expulsar el líquido amniótico. O sea, el nené necesita. Es como cuando nosotros cogemos y un pollito está rompiendo el cascarón y le ayudamos. El pollito va a crecer con tantos problemas, con tantas dificultades. Es como cuando la oruga está rompiendo el caparazón, o la mariposa, pues, del gusano se va a transformar a mariposa. Si usted le rompe el caparazón, ¿qué le pasa? Lo siguiente que le pasa es que ya no va a desarrollar sus músculos para poder mover las alas, no va a poder volar. Por eso es que hay muchas personas que llegan al cristianismo y no vuelan. Llegan al cristianismo y son iguales que cuando llegaron. ¿Por qué? Porque no han experimentado un dolor de parto. Porque no se dan cuenta que usted está acá puesto bajo maldición. Cuando usted llega al camino del Señor, esa maldición se tiene que ir. ¿Y cómo se va? Usted batallando contra los deseos que combaten contra vuestra alma. Este cuerpo fue hecho. ¿Para qué? Para que a usted le gustara ver la lujuria, la lascivia, para que usted viera a todas esas mujeres hermosas y en su imaginación imaginara cosas, para que usted engañe. Se va caminando una viejita, va caminando un hombre y se cae. ¿Y cuál es la primera reacción? A uno le da como una risa. Le da. Porque este cuerpo fue creado bajo maldición. Y no fue Dios que lo creó, sino que cuando el hombre desobedeció a Jesús en el huerto del Edén, dice la siguiente cosa, que todo fue sujeto a maldición. Dios nos hizo perfectos. Dice que usted y yo, en nuestro cuerpo celestial, usted y yo somos perfectos. ¿Por qué? Porque Dios no es imperfecto. Y si yo hago algo a imagen y semejanza de algo, es porque tiene que ser perfecto. Pero el diablo vino y dice lo siguiente, la escritura, que vuestros sentidos no sean extraviados como los de Eva. ¿Eva quería pecar? No. ¿Eva quería dar? Sí. Pero llegó la serpiente, el animal astuto, y empezó a abrirle los ojos carnales. Si alguien me pregunta a mí que si he consumido anfetaminas, yo le digo no. Si alguien me pregunta a mí que si yo llegué a tomar, a emborracharme, le digo sí. ¿Se experimentó placer? Sí. ¿Dañaba mi cuerpo? Sí. Pero ya no lo volví a hacer. ¿Por qué? Porque yo sé que eso es malo. Pero si yo le doy cabida, y yo leía en estos días, que si usted le da libertad a su libre albedrío, usted cada vez se va llenando de más demonios. Entonces, cuando nosotros venimos al camino del Señor, nosotros tenemos que experimentar esos dolores de parto. ¿Para qué? Para que se nos desarrollen los sentidos espirituales. Entonces, miren, si la mujer no gime, muchas veces ese líquido amniótico le hace daño al niño. Por eso lo natural es un parto natural. Y Dios sabe que hay gente que tenía que tener por cesárea a sus hijos por obligación y otras porque quisieron, pero las que quisieron hicieron un daño a sus hijos. Lo otro, Dios se crea la manera. Y eso yo lo he dicho a mis hijas, del día que van a tener un hijo, ténganlo por parto natural. Ya le van a decir que va a morir, ya la Biblia te da esa autoridad. Pero los médicos hoy quieren cobrar eso. Entonces ese líquido amniótico lo expulsa a través de la opresión que le hace la madre. Cuando tú le clamas a Dios y tú empiezas a batallar contra algo que te deleitaba, pero tú lo oprimes, eso va creando un carácter en ti, va creando una naturaleza en ti. Amén. Amén. Pero dice que el bebé adquiere a través del parto las bacterias femeninas. Y esas bacterias femeninas en el parto, ¿qué le van a ayudar al niño? Dice que las cuales le ayudan en su impronta. ¿Cómo así? ¿Qué es impronta? En unas características. O sea, todo, dice un estudio, que si yo cojo y abrazo a una mujer por 20 minutos, ella va a ser dependiente de mí. 20 minutos.
Entonces, si usted no ha vuelto a abrazar a su esposa, abrácela. ¿Por qué? Porque eso hace de que haya una mejor identidad. Así como en el parto, usted tiene que impregnar, la mujer, esas hormonas, esas bacterias que solo se encuentran en sus trompas de falopio, en su vagina, todo eso cuando sale el niño, le impregna eso. Eso dice el estudio. Entonces, nosotros tenemos que decirle a Dios que nos ayude a impregnarnos de su presencia. Y dice que esa impregnación y en el sistema inmunológico. Bueno, los que saben de nutrición, los que saben de tanta pendejada que ahora a la gente le cae mal hasta respirar. Y es que no, el cambio climático no. Es que hoy el 90% de los partos son cesáreas. Y entonces eso no ha desarrollado el niño y por el niño viene con esas falencias. Esto yo lo saqué de varios estudios, esto no me lo estoy inventando, esto yo me tuve que meter mirando esto y lo otro. Entonces mire el por qué hoy existe tanta cosa, alergia a alimentos. Y en Canadá usted quiere que la gente sea alergia por cualquier cosa. Problemas de asma, dicen que problema de obesidad. O sea, estoy imaginando que mi mamá me hubiera tenido con cesárea, de pronto tienen que abrir una puerta más grande para yo poder entrar acá. Yo nací por parto natural, gracias a Dios. Pero la cesárea hace que el niño sea más obeso. ¿Por qué? Porque todas las hormonas, todo eso que es el proceso del parto, le va a ayudar a un mejor desarrollamiento al niño. Y dice que es el dolor lo que provoca la producción de endorfinas naturales en el cuerpo de la madre y que llegan hasta el hijo, ayudando a soportar el proceso y la conecta emocionalmente con el bebé, y es como un león de reconocimiento del bebé. Cuando ustedes pujaron, las que pujaron, eso hizo de que su hijo supiera, sin que alguien le dijera, esa es mi madre. ¿Ustedes por qué creen que nosotros vemos Séptimo Día, vemos todas esas cosas, los programas, y que hay un muchacho que hace 30 años lo dieron en adopción y él siente una angustia porque él quiere conocer a su mamá biológica? Es por algo. Y es por ese proceso que ya tuvo en el parto, que ese niño dice, yo tengo que encontrar a mi mamá. Hoy nosotros nos vamos a 2 de Timoteo 3, versículos 2 y 5, y por eso es que el carácter de los hombres en los últimos días, porque han cambiado la manera de Dios por la manera del hombre. Entonces, Dios nos dice un poco de cosas, y hoy venía hablando con mi hija y le decía, mía, por eso es que uno no puede utilizar piercing, por eso es que uno no le puede hacer tatuajes. Los grandes médicos dicen que los tatuajes primeramente envenenan la sangre. Segundo, los tatuajes quitan una conectividad que hay en el cuerpo y hacen que las personas empiecen a sufrir de dolores de cabeza y de enfermedad. De pronto lo hacen y no pasa el primer año nada, pero luego se va deteriorando, y esos son los estudios. Entonces, y los piercings también hacen eso, dañan el sistema que Dios ha creado en la tierra. El hombre hoy le ha sacado a la tierra el oro, le ha sacado muchas cosas a la tierra, y eso ha hecho que el campo que proteja la tierra, el campo magnético, hay partes en el globo terráqueo donde ya no hay campo magnético. ¿Qué pasa con eso? Entran los rayos UV y esas personas sufren de cáncer en la piel. Vemos tantas enfermedades. Entonces, todas estas cositas nos van mostrando el por qué Dios tiene razón. Entonces, cuando usted va a hacer un tatuaje, se va a ver eso, piense. Así como la tierra se ha demostrado que por sacarle el oro, por sacarle todas esas cosas, ha perdido el campo magnético en muchas partes y ha hecho daño a esa raza. Ahora, si usted se hace pendejadas, que Dios dijo que no nos sajáramos la piel, que no nos tatuáramos, y el que ya lo hizo, pídale perdón a Dios, que Dios perdona. Pero uno como cristiano no puede hacer eso,
¿Por qué? Porque eso nos va a deteriorar, nos va a dañar y nos va a causar enfermedades. Entonces mire lo que dice Pablito acá, y nos dice lo siguiente el apóstol: porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Por qué? Porque no hay esa conectividad, porque no hay esas endorfinas que fueron hechas por Dios para que fueran conectadas a través del parto natural. Diego, se desconectó. Del parto natural. Entonces, esas endorfinas, los muchachos tienen esa falencia de esas endorfinas, colocarle no molestar, por si. Esas endorfinas que hacen que los muchachos hagan hoy en día, anfetaminas, la droga. Porque si hay una falencia en su cuerpo, eso le demanda a usted que busque eso. Entonces por eso el cuerpo trata de buscar algo que le cause ese placer, le cause esas cosas que son naturales. Las endorfinas son naturales, que es lo que ayuda a que el muchacho pueda superar las dificultades, los problemas, todas las cosas malas que puedan haber en la vida. Esas endorfinas le van a ayudar. ¿Y hoy qué hace un muchacho cuando tiene un problema? Lo primero que hace es drogarse, porque quiere, entre comillas, escapar del mundo. Pero las endorfinas con las anfetaminas son muy diferentes. Las endorfinas te ayudan a pensar y a solucionar. Las anfetaminas, el tus y todas esas cosas hacen que tú trates de olvidarte, como si tú te encapsularas en algo y salieras del planeta y el problema no volviera a existir. El problema va a seguir ahí. Las endorfinas te van a ayudar. ¿Qué hacemos nosotros los que de pronto no tienen buenas endorfinas? Bueno, acá tenemos a Jesús que él es entrenador fitness. El deporte ayuda a que usted estimule la producción de esas endorfinas. ¿Para qué? Para que esos muchachos que nacieron por cesárea no sean sin afecto natural. En España la cultura es que los hijos hoy en día le están pegando a los papás. ¿Por qué? Porque no hay afecto natural, porque los tienen como si fuera cualquier cosa. Eso es lo que ha creado. Pablo ya sabía esto porque el Espíritu Santo se lo mostró. Entonces, si usted está viendo algún defecto en su familia, ponga a hacer esas cosas. Entonces, mire, la endorfina del parto va a hacer que un bebé sea más que calmado, que cree un estado de bienestar, mejora el humor, produce y reduce el dolor. Dice que retrasa el proceso de envejecimiento. Por eso que ustedes me ven que yo tengo 30 años, pero tengo 49, ¿sí ven? Porque tengo buenas endorfinas. Amén. Entonces dice que potencia las funciones del sistema inmunológico, reduce la presión sanguínea. Los que sufrimos de presión, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude con las endorfinas y hacer más deporte. Contrarresta la ansiedad, dice que ayuda a superar las crisis existenciales, así mismo como el parto espiritual. Usted tiene que analizar todo lo que hablé. Lo hablé físicamente, pero trasládese al parto espiritual. Usted mantiene ansioso espiritualmente, mantiene con estrés, con jaqueca, es porque usted no ha tenido dolores de parto espiritual. Usted tiene dificultades y dice que en esto o en lo otro usted haya siempre peleando con la misma situación, es porque le faltan endorfinas. Entonces, cuando usted le pide a Jesús, porque la Biblia dice que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es el día de su venida. Cuando usted tiene un hielo, cuando usted tiene una identidad con Jesús, usted le dice: Señor, hice una cosa que no te gusta, y tú te vas a orar y le dices: Señor, ayúdame. Jesús viene y te fortalece. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, dice que él estaba clamando y vino un ángel y lo fortaleció, vino un ángel y lo bendijo. Entonces, si usted no ora, si usted no le dice: Señor, ayúdame con este problema, con este mal genio, con esto, ¿cómo Jesús te va a ayudar y cómo te va a dar endorfinas para que tú puedas superar esto? Entonces, por eso, como decía William,
venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Y dice, dice el apóstol Pedro, si no estoy mal, o Santiago, echa sobre él todas vuestras ansiedades. Santiago. Entonces, ¿un cristiano debe ser ansioso? ¿Un cristiano debe tener afán? No. Nosotros debemos de ser personas que debemos de hacer las cosas como para el Señor, no perezosos, porque es que hay unos que confunden la pereza con el que le dan todas las cargas a Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando estamos sufriendo esos síntomas que no hemos tenido dolores de parto. Miren lo que dice San Juan 3:3. Y es algo que usted y yo conocemos muy bien, pero no lo identificamos. Decimos, Señor, eso lo he leído varias veces, pero ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Tú siendo un maestro no sabes qué es eso. Entonces, tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Para usted poder comprender qué está viniendo a hacer acá en la congregación, para usted poder comprender por qué usted tiene que orar en su casa, por qué tiene que leer la Biblia, por qué tiene que interceder, por qué tiene que usted demostrar el poder de Dios en sanidad, en milagros, usted tiene que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es decirle a Dios que nos dé esa nueva naturaleza. Y Él nos la va a dar. Nacer de nuevo, ¿qué quiere decir? Que usted entiende el por qué vino acá a la tierra. Nacer de nuevo, dice, es poder, o sea, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Entonces, traducido eso, no entiende. O sea, el que no nace de nuevo no puede entender por qué usted debe hacer lo que Jesús nos dice que hagamos. Amén. San Juan 1, versículos 5 al 7. O epístola de San Juan, como le dicen unos para... Primera epístola de San Juan. Capítulo 5, versículo 7. Amén. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Amén. 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 No está hablando del testimonio que hay en el cielo. Dios, como nuestro Señor y Salvador, o sea, Dios es uno y se manifiesta en tres. Son las tres manifestaciones de Dios, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso, acá Juan nos dice que nadie puede tener al Padre sin tener al Hijo, o no puede tener al Hijo sin tener al Espíritu Santo. Los trinitarios, los unitarios, muchos tienen al Padre y no tienen al Hijo, o tienen al Hijo y no tienen al Espíritu Santo. Nosotros, sabiendo que Dios es uno y se manifiesta en tres, conocemos las tres manifestaciones. Y hay personas que conocen las tres manifestaciones, pero no reciben al Espíritu Santo, o no reciben de pronto al Padre. Y eso es lo que usted debe tener claro. Y entonces el testimonio de la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Las tres etapas de gracia por los cuales debemos de pasar cada uno de los cristianos. Entonces, el Espíritu, ¿qué es? El bautismo del Espíritu Santo, que nos va a ayudar a que testifique. ¿El agua qué es? La justificación, y la sangre, la santificación. Entonces, nosotros vemos estas tres cosas. ¿Qué es la justificación? Romanos 5, versículo 1 al 3, que es la primera etapa. Y mucha gente queda en la justificación. Y es que creciendo en gracia dice, no, haga lo que quiera, porque después de que usted ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, ya no hay problema. Y entonces usted fume marihuana y quiere forrige, no, Jesús ya pagó el precio. Pero Él pagó el precio no por los que practican esas cosas,
sino por los que se arrepintieron y se convirtieron. Esa es la pequeña diferencia. Entonces, mire, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, miren lo que nos está hablando acá. Usted es justificado por creer en Jesús. Entonces, ¿qué es justificación? Justificación, también un vaso que sucio, ¿cierto? Sí. Ese no es que yo le hice un diseño, no está sucio. Entonces, ese vaso sucio era usted y yo cuando no conocíamos a Jesús. La justificación, ¿qué hace? Coge y levanta este vaso sucio, estoy hablando de justificación. Este vaso sucio y lo deja acá para que no sea desechado. Pero yo en este vaso sucio, ¿puedo llenarlo de agua? Se contamina. Entonces, la justificación es la que hace que tú no te condenes, sino que tú sigas un proceso para salvación. Justificados, salvado de que este vaso fuera llevado allá a donde de pronto lo reciclan o de pronto tirado en el basurero con todas las aguas asquerosas. Eso es lo que pasó con usted y conmigo. Justificados pero sucios. Entonces, eso es lo que es. Y eso es lo que ves en la vida natural. Dice que nuestras justicias para Dios son trapos de inmundicia, según el profeta Isaías. Un trapo de inmundicia, ¿ustedes saben qué era? Sí. Una toalla higiénica, entre comillas. Donde el flujo de la sangre que le salía a la mujer, eso era lo que la retenía. Eso es lo que era usted y yo para el Señor. Pero cuando somos justificados ya no somos más trapos de inmundicia. Entonces ya nosotros entramos en el proceso de justificación. Justificación, haya hecho lo que haya hecho usted, haya hecho lo que yo haya hecho, ya Jesús dijo, esta mugre, todas estas cosas que tenía este hombre, yo me olvido de ella. Pero todavía puede estar usted justificado, pero todavía su naturaleza es pecaminosa. Entonces, ya en la justificación, usted va a la santificación. Y es cuando ese vaso sucio es limpiado. Ya. Ay, lo inmugré. Pero bueno, haga de cuenta que yo tengo vasos, pero había traído uno limpio y otro sucio. Acá está limpio. Limpiado. Lo limpió. La santificación, ¿qué hace? La santificación es una obra del Espíritu Santo. Y eso está en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 2. Y es algo cuando usted le dice Señor. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, hallará misericordia. Entonces cuando viene el Espíritu Santo, usted tiene que confesar y apartarse. No como hay muchas personas, yo confieso esto y si me la vuelve a hacer, que las pague. No, eso no es así. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Amén. Me fue, tapando el profeta. Esa es la primera. Perdón, era primera de Pedro. Yo no sé por qué me metí de segunda. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Entonces, elegido. Usted ha sido elegido, ¿cierto? Amén. Elegido. Entonces dice que usted fue elegido
Por el previo conocimiento. Según el previo conocimiento, Dios sabe hasta qué edad voy a vivir yo. Dios sabe qué voy a hacer en un año. Pero no es que Dios dijo, es que José va a hacer esto, no. Él me dio un libre albedrío. Y dice que acá está la bendición y acá está la maldición. No te apartes ni a diestra ni a siniestra para que todo lo que hagas te vaya bien y seas prosperado. ¿Sí o no? Nos dice. Entonces, Dios sabía que yo iba a ser de pronto adúltero, fornicario, sicario, marihuanero, bazuquero, de pronto iba a ser alguien malo. Y entonces, pero él vio que de pronto William llegó y me compartió el evangelio. Y entonces él me eligió, porque vio que yo iba a disponerme. William, cuando empezó tocando guitarra, él vio la guitarra y escuchaba videos y decía, ay, tan bonito. Pero si William no practica, no hubiera cogido el fundamento, no hubiera cogido la habilidad. Entonces, cuando usted ha sido elegido, usted es santificado por la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo está alimentando usted al Espíritu Santo? Para que Él lo santifique. Entonces ustedes salen de la iglesia y llegan a la casa y no oran. Salen de la iglesia y al otro día no oran ni leen la Biblia. ¿Están alimentando el Espíritu Santo? No. Pero como esta es una iglesia en la cual el Espíritu Santo se mueve, es una iglesia donde Dios lo toca a usted y a mí, es porque usted ha sido elegido por el previo conocimiento que Dios sabía. Amén. Que mañana nos vamos a despertar a las 5 de la mañana, los que quieran, y vamos a hacer una lista, a hacer un devocional, cada uno en su casa, y vamos a orar por el crecimiento de la iglesia espiritualmente. Amén. Vamos a orar porque hayan células donde por lo menos los que viven en el norte digan, bueno, William, Xiomara, Lady y tal, bueno, entonces cada 15 días o cada 8 días vamos a hacer una célula. Entonces van a decir, bueno, hoy toca en mi casa, hoy aquello. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los apóstoles compartían en las casas diariamente. No tiene que ir el pastor, no tengo que ir yo. Es algo que usted debe de ir ejercitando. Por el previo conocimiento usted puede hacer esas células. Y ese previo conocimiento de la palabra te va a llevar a la santificación. Ese previo conocimiento de la palabra te va a llevar que el Espíritu Santo ya haga que aborrezcas cosas. Yo a veces miro cosas que hacía en el pasado y yo digo, uy Señor, qué cosa tan horrible. Y eso es la obra del Espíritu Santo, santificado. Entonces, ese vaso limpio, ¿puedo tomar agua? Sí. Muéstreme el agua. Quiero llenar. Exacto. Ahí es donde viene el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es donde viene y nos ayuda. Pero bueno, antes de eso, perdón, me salté esto. Mateo 12, vamos, en que usted ya pasó por justificación, santificación. Mateo 12, versículo 43. Acá es donde viene el peligro. Y acá es donde viene la muerte de muchos cristianos que se quedaron conformes con eso. Y dijeron, no, chévere, yo ya no peco, yo ya no hago daño a nadie. Esa es la doctrina de mucha gente. Yo estuve en España, en Francia y en Inglaterra, y le compartí a la gente. Le compartí a un viejito, tenía una chucha, pobrecito, pero me la pegó, me imagino. Pero, y entonces me decía, mijo, mi mamá me decía las palabras, y yo le decía, sí, pero usted ya está, ¿qué pasa? A revista con el Señor Jesús. Búsquelo. Le compartí al Señor, fue bonito. Luego le compartí a una muchacha que era mesera. Yo iba pasando y ella molestó a Jose. Ay, qué tan lindo el niño. Una muchacha pues de 23, 25 años me hizo acordar de mis hijas. Y entonces yo le digo, la vi con un poco de tatuaje y le dije, nena, ¿tú sabes qué es la vida eterna? Me dijo, yo estudié en un colegio de monjas y tengo un niño, soy madre soltera. Entonces le empecé a compartir y le dije, voy a orar por ti, y he orado por ella. Salomé, me parece que llaman, y me acuerdo, Salomé, sí. Y le compartí. Y uno ve que hay gente que está muerta en vida. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer, compartir.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar a ser utilizados por el Espíritu Santo. Y entonces vamos a Mateo 12, versículos 43 y 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Está llamando mala generación al que fue justificado? Sí. ¿Mala generación al que fue santificado? Sí. Pero ¿cómo así que sí? Claro, porque no ha sido llenado. Una persona que solo vaya en ese camino, ojo, una persona que lleva 20 años y está en santificación, es una persona que debe tener muchos demonios. Según la escritura, no yo. ¿Por qué? Porque dice que el demonio que salió de su casa yendo a lugares desérticos, de tormento, todo eso, volveré a mi casa donde salí y la haya barrida, ¿sí o no? Entonces es una casa que fue limpiada. O cuando usted ha visto una casa que esté barrida y se diga que está sucia. No, está barrida. Dice que está adornada, fue puesto en orden. Entonces esa persona es una persona limpia, tiene un orden en su vida, pero está desocupada. Está desocupada. Mire, ¿qué hace este vaso desocupado? Y así mismo muchas personas en esta iglesia, que no hay nada por el reino de los cielos. Y en muchas de las otras iglesias, no es venir acá. No es venir acá. Usted tiene que hacer que este vaso sea lleno. Ven y llena esta casa de tu gloria, dice la alabanza. La gloria postrera será mayor que la primera. ¿Por qué creyeron el aviso de Jesús? Dice la escritura que él mandaba 70 a que hicieran milagros, señales y maravillas. Y entonces, si yo cojo y volteo este vaso sobre mi cabeza, ¿qué va a pasar? No va a voltear sobre mi cabeza, sobre la mata. ¿Obtiene un beneficio la mata? Sí, claro. ¿Qué beneficio está teniendo la gente, sus compañeros de trabajo, sus hermanos, su familia? El joven rico le dijo, Señor, tengo 5 hermanos. Envía a Lázaro que les hable para que no vengan a este lugar de tormento. Usted tiene las llaves, usted tiene el poder, usted tiene la autoridad para salvar a muchos familiares. Amén. Pero están vacíos. Amén. Vacíos. Es como cuando uno se casa con una mujer y la mujer es estéril y no tiene hijos. No se completa el círculo de la familia. Su círculo familiar tiene que completarse. Y eso solo llega a mediado que usted tiene dolores de parto. Si usted no clama, si usted no gime. Y eso es lo que hace el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, dice el hermano Branham, que es como cuando hay un lago sucio, lleno de basura, y empieza a soplar y vienen las olas. Y esas olas empiezan a soplar y empieza a llenarse la orilla del lago de basura. Empieza el agua a sacar la basura. Cuando usted empiece a moverse en el área, en el hemisferio del Espíritu Santo, usted va a ir sacando la basura. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo me santifico por causa de ellos. Cuando usted empieza a decirle, Señor, yo tengo que darle testimonio a William, tengo que darle testimonio a Carlos, tengo que darle testimonio a Jairo. ¿Qué hace eso? De que a pesar que en su carne usted quiera tener mal genio, usted dice, no me pueden ver así. Y entonces usted empieza a orarle, Señor, yo ya he pasado por esto y yo quiero que tú me ayudes a morir. Entonces cuando usted muere, usted empieza a darle vida a Jesús. Por eso dijo Juan el Bautista, es menester que yo mengüe para que Él crezca. Y entonces ese bautismo del Espíritu Santo va a traer eso. Y entonces usted es llenado, puesto en servicio. Cuando usted estaba vacío, usted estaba
puesto para servicio. Pero cuando usted es llenado por el Espíritu Santo, usted viene a ser puesto en servicio. A mí me dicen, pastor, venga, ore porque es que hay alguien con cáncer. Yo voy y oro. Vea que es que hay este problema, tal, voy y hablo. Que es que hay esta dificultad, voy y ayudo. Conforme a lo que el Señor me ha dado en el Evangelio. Amén. Amén. Primera de Corintios 12, versículos 4 al 11. Ojo, yo estoy hablando este mensaje para la iglesia, porque es que hay gente en el mundo que tiene santificación, pero no tiene justificación. ¿Cómo así? ¿Un monje tibetano es más santo que usted y que yo? Sí, pero no han sido justificados porque no han confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Nosotros somos justificados por la sangre, por confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, eso es lo que pasa. Hay gente en el mundo que ni siquiera ha sido justificado ni santificado, pero tiene el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo dice que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, que son los dones. Primera de Corintios 12. Nosotros debemos de ser íntegros. Los tres deben de concordar. Como cristiano usted debe concordar. 3 dan testimonio en el cielo y 3 en la tierra. Nadie puede tener al Padre y tener el Hijo, y nadie puede tener el Hijo sin tener el Espíritu Santo. Estos deben de concordar. ¿Para qué? Para que usted pueda irse en las bodas del Cordero. Entonces, 1 Corintios 12, versículo 4 al 11. Entonces dice así, ¿al 11? Sí, al 11. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El ministerio del hermano Diego es muy diferente al ministerio del hermano José. Él predica de una manera y yo de otra. Es una diversidad, pero estamos haciéndolo para la gloria de Dios. Igual los dones espirituales. Usted no lo está haciendo, sino para mostrar que Jesucristo está vivo, porque Él no está muerto. Amén. Y dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho. El Espíritu Santo viene a manifestarse en su vida para un provecho suyo y de todos los que te rodean. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero? Pablo, ¿qué haré para ser salvo? Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. ¿Para qué? ¿Qué quiere decir eso? Ese hombre iba a mostrar a sus hijos, a su esposa, a sus nietos, que ya había sido justificado, santificado y bautizado con el Espíritu Santo, y esa unción iba a ser traspuesta como le fue traspuesta a Timoteo. Entonces, mira lo que hace el usted utilizar las cosas para el provecho del Señor. Porque a este le he dado por el Espíritu Santo palabra de sabiduría. Entonces, ¿qué es palabra de sabiduría? Lo que hacemos los predicadores. Tratamos de traer una palabra para que la gente pueda conocer, para que pueda entender. Y entonces uno les muestra por qué deben de hacer esto. Entonces, la palabra de sabiduría es lo que uno arma una prédica dándole a entender cómo es el proceso. Pero al otro le he dado palabra de ciencia. Entonces hay gente que trae solo un mensaje donde muestra a la gente donde Dios tocó y habló sobre el Espíritu Santo, pero no les muestra cómo recibirlo. Ese es el que tiene palabra, tiene un conocimiento muy vasto, pero de pronto necesita que venga alguien y le ayude un poquito con la palabra de sabiduría. Por eso nosotros necesitamos el quíntuple ministerio. Y dice que a otro por el mismo Espíritu el hacer sanidades, al otro era fe y luego hacer sanidades, y al otro por el hacer milagros y profecía y discernimiento de espíritus y diversidad de género de lenguas y la interpretación de la lengua. Pero todas estas cosas las haces uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Todas estas cosas es para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de su familia, para el beneficio de sus compañeros, de sus amigos. Tengo 5 hermanos, envía a Lázaro para que le predique. Le dijo, ya no. Para eso tienen, ¿qué? Y la ley, le dijo. Para eso tienen los predicadores y la palabra de Dios. Y viene el Espíritu Santo con el bautismo y transforma. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Y tratamos que ustedes se concienticen, que ustedes tienen que manifestar a Jesús en sus vidas. Amén. Amén. Dice, acá en Dolores de Parto dice el profeta así, y esto viene a través del dolor, de angustia, se necesita morir para traer a vida al bautismo del Espíritu Santo. Dice, la cosa más cercana a la evidencia que una persona es cristiana es cuando el alma de esa persona está en dolores de parto. Una persona que siempre está hambrienta y sedienta por Dios. Amén. Amén. ¿Es la evidencia de qué? Que es cristiana, que tiene el Espíritu Santo, que está sedienta, que quiere escuchar, que clama, que gime. Ezequiel 9, versículo 4. Si usted no va a clamar, no va a gemir, no espere ser sellado. Ezequiel 9, versículo 4. Esto es para los que quieren tener un compromiso con Dios. Amén. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Has orado por tu vecino que es homosexual? ¿Le has compartido de pronto al sicario, al ladrón? ¿Has orado? Sin ese gemir, sin ese clamor, tú no esperes irte en el rapto. Tú no esperes que Dios haga cosas tremendas en tu vida. Tú debes de tener un compromiso. Y si los apóstoles no hubieran gemido, no hubieran clamado, usted y yo no hubiéramos conocido. Hoy usted y yo tenemos la oportunidad de que la gente conozca este glorioso evangelio a través de nuestro Señor Jesucristo, a través suyo y mío. Efesios 1, versículo 4 al 11. Ya casi vamos a terminar. Cuando usted clama, gime, usted va a tener esta respuesta y esta bendición. Otra vez nos habla, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, ya tenemos que haber pasado por santificación, justificación. Dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gloria, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en él sí mismo. El misterio de la voluntad. Hay un misterio. Y Nancy no puede hacer lo que yo hago, pero yo tampoco puedo hacer lo que ella hace. En lo natural, ella pudo tener hijos, yo no los puede tener en mi vientre, pero ella no puede tener la fuerza que yo tengo. Usted no puede ser igual al hermano José. Dios me dio un misterio que fuera que yo tuviera don de sabiduría, de ciencia, tuviera unos dones espirituales. Usted no puede estar mirando el plato ajeno. Mire su plato. Mire cómo Dios lo está llenando.
Porque lo que Dios te está dando dice que la bendición del Señor no añade tristeza. Y lo que Dios te está dando es porque Él sabe que va a ser de provecho para ti. Usted no quiere hacer como otros. Sea y dígale, Señor, ¿cuál es el ministerio? ¿Cuál es el misterio en mi vida que tú quieras que yo ejerza? Y vas a ver cómo vas a ser una persona que no vas a ser frustrada, ni triste, ni vas a estar con tristeza, porque la bendición del Señor no añade tristeza. Amén, así es. Entonces, como dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando tú tienes ese misterio revelado en ti, tú vas a ser una persona que va a estar fortalecida, Amén. que va a estar gozosa. Y miren lo que dice Lucas 11, versículo 13, y vamos a orar por eso. Lucas, y con esto terminamos. 11, versículo 13. Pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo ¿qué? Entonces Dios, a través del bautismo del Espíritu Santo, nos da esos dones, nos da esa manifestación. Y cuando usted ya tiene ese bautismo del Espíritu Santo, eso te hace clamar por la estatura del varón perfecto, que es la naturaleza de Dios, que es el sello del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Entonces, mira, el Espíritu Santo Dios se lo va a dar, como dice el apóstol Pedro, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo. Nos está hablando, se los va a dar a aquellos que hayan huido. Y la palabra pedir quiere decir buscar. Señor, supongamos yo esté sin trabajo. Señor, necesito que me des un trabajo. Pero nunca lleno una hoja de vida, nunca llamo, nunca hago. ¿Usted cree que va a conseguir trabajo? No. Hay otros que dicen, bueno, yo estoy orando. Entonces, yo voy a orar para que este vaso no me caiga. Voy a orar porque este vaso no me caiga. Ay, y oré, ¿y por qué cayó? Porque no es solo orar. No es solo orar. Yo no he visto en la escritura solo orar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Pedid al Espíritu Santo, clame, gima, pero escudriñe cómo los recibe. Y a través de esta prédica usted tiene que recibir el Espíritu Santo. Por eso nos vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo de 3 al 9. Y miren todo lo que dice, es la naturaleza de Dios, la estatura del varón perfecto, que la hemos predicado. Pero usted tiene que vivirlo, porque sin esa naturaleza nadie va a estar en las bodas del Cordero, nadie va a ser la novia. Sin esa naturaleza es imposible. ¿Por qué? Porque a través del proceso de justificación, santificación, del bautismo del Espíritu Santo, usted ya ha llenado requisitos, pero no están todos llenos de la estatura del varón perfecto. Entonces, por eso, mire lo que nos dice Pedro acá tan bonito, versículo 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, estas cosas son dadas a usted, ¿por qué? Porque Dios dijo, se lo voy a dar a José. Dios lo dijo. Pero yo tengo que conocer. Jesús dijo, me iré, pero vendré a vosotros. El mundo no me puede recibir, porque el mundo no. ¿El mundo qué? No me conoce. Entonces, si usted no conoce a Jesús, si usted no conoce los 3 pasos de la gracia o dolores de parto, usted no puede recibir la estatura del varón perfecto. Entonces, mira, por el previo conocimiento, por el conocimiento y por su glorioso, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina,
Dios te está dando hoy las herramientas para que usted y yo seamos participantes de la naturaleza divina. Dice, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia es algo que está inherente a nosotros, como cuerpo animal, como cuerpo bestial. Pero cuando usted muere a los deseos, a la concupiscencia de este cuerpo, usted va a recibir la naturaleza divina. Por eso nosotros debemos de huir. Y es que me provocó meterle un puño. No me lo meta. Airaos, mas no pequéis. Entonces hay muchas cosas. Ay, que es que me quiero tirar una carita al aire. ¿Cómo? Usted está contaminando su cuerpo. Y si usted no se arrepiente, no se va a ir en el rato. Entonces, vosotros también poniendo toda diligencia. Está hablando el versículo 5. ¿Qué es diligente? Me van a dar un examen en la universidad y no repasé. ¿Usted cree que es diligencia? No. Y muchas veces venimos a la iglesia, no hemos orado, no hemos leído, no hemos entrado en el fuego de Dios y queremos recibir algo de Dios. No lo va a recibir. Porque es que el Espíritu Santo Dios se lo da a los que se lo pídan, a los que le buscan, habiendo puesto toda diligencia. Diligencia quiere decir que usted hace todo lo que se necesita para recibir el Espíritu Santo. Diligencia por esto mismo. Añadí a vuestra fe virtud, que es poder, que es el bautismo del Espíritu Santo con los dones. Hay mucha gente que cree este mensaje, pero nada de dones, nada de poder, nada de unción. O sea, no tienen virtud y quieren irse en el rapto. Al conocimiento, dominio propio. O sea, para usted tener la naturaleza de Dios tiene que tener conocimiento. Al dominio propio. ¿Qué quiere decir dominio propio? Que usted, a pesar de lo que digan de usted, usted sigue siendo un cristiano. Usted no se comporta como el mundo. Entonces Jeremías una vez estaba como algo fatigado, porque Jeremías era un hombre bien, pero era torturado. Entonces Jesús le dijo, él le dijo al Señor, te doy gracias porque lo doy como el borracho, como la prostituta. Entonces Jeremías entró en el chisme de estar juzgando, y de pronto fatigado porque le hicieron muchas cosas. Entonces Jesús le dijo, tú no te conviertas a ellos, sino que ellos a ti. Tu testimonio. Hebreos dice que habiendo una tan grande nube de testigos, despojémonos del pecado que nos asedia, porque hay gente que está mirando tu hablar, tu vestir y tu comportamiento. Entonces, dominio propio. Al dominio propio, paciencia, saber esperar en las promesas de Dios. Yo lo que quiere decir paciencia. A la paciencia, piedad. Que usted sea misericordioso. Es que le sucedió esa cosa a ese desgraciado, porque es que era bien malo. ¿Eso es tener piedad? No. Usted no sabe de pronto por qué ese hombre entró a... Yo no estoy diciendo que pueden entrar a robar un banco. Usted no sabe por qué ese hombre de pronto llegó a robar un banco. Y ayer vi una película con mi hija donde un muchacho fue a robar un banco. Él sin querer queriendo fue donde el hermano pidió ayuda porque su hijo tenía cáncer y el hermano lo embaló porque él conducía muy bien y se fueron a robar un banco. Usted no sabe. O sea, por eso nosotros tenemos que ir piadosos. Nosotros no podemos juzgar a la ligera el por qué se comporta así, el por qué esa es una zángana. Oremos por ella. Oremos por él. Ese hombre que es bien perverso, bien malo. Ayer yo le compartía a un hombre y le decía, busque al Señor. No se deje condenar por esos hombres gota a gota. Y luego le dije a otro, es que él se comporta así porque el gota a gota tiene que ser agresivo por esto y esto. ¿Qué pesar de la gente que va a enredar por todas las cosas? Entonces yo trataba de buscarle la copa al palo. Entonces, a la piedad viene el afecto fraternal, cuando usted empieza a querer a la gente. Y en esto conoceréis que son mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Y cuando ya venga ese amor fraternal, viene el afecto fraternal, viene el amor de Dios, que es cuando usted es capaz de hacer hasta lo imposible porque un alma se salve. Si alguien quiere ver algo parecido, entre comillas, la lista de Children,
Oscar Children fue un hombre muy rico y en la Segunda Guerra Mundial salvó muchos cristianos, y lloraba viendo su anillo. Dijo: con este anillo, ¿cuánto hubiera yo podido salvar? Y es porque Dios lo había llenado de ese amor divino. Amén. Y entonces dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. Porque de esta manera no os dejará, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ya estamos viendo todo esto. No os dejará, si estas cosas están en vosotros, estar ociosos, inactivos en cuanto a las cosas del reino y sin fruto. No, o sea, si usted tiene estas cosas, usted no va a ser una persona que no dé fruto, usted va a dar fruto. Usted no va a estar estéril ni vacío, ni que no sirva para nada. O sea, acá no va a remojar, no sirva para nada. Entonces usted tiene que reflejarse hoy en los 3 pasos. ¿Qué nivel estás tú? Y tienes que procurar llegar a la estatura del varón perfecto. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por tu bendición. Padre, en el nombre de Jesucristo, háblanos, danos el discernimiento, perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido infructuosos, Señor. Padre, glorifica tu palabra en nosotros, haz resplandecer tu rostro, Señor. Padre, permite que hoy puedan comprender las 3 etapas de gracia, Señor. Que puedan comprender por qué es necesario los dolores de parto. Y te pido la estatura del varón perfecto para cada uno de los que te estamos clamando por la manifestación de tu reino, Señor. Padre, te doy gracias por permitir que mis hermanos se levanten mañana a las 5 de la mañana y vamos a hacer toda esta semana, Señor, de lunes a viernes, Señor, esa oración por el crecimiento de la iglesia espiritualmente. Y porque se puedan formar, Padre, grupos de oración en 3, 4 hogares, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada petición que hay acá, Señor. Te pido, Padre, que seas propicio para la petición de cada uno de mis hermanos. Te pido, Padre, por sanidad. Te pido que bendiga los diezmos y las ofrendas, Señor. Padre, tú sabes que a través de esto hay bendición. Te doy gracias, Señor, por el amor con que nos has amado y por bendecir al pastor Diego, Señor. Por bendecir, Padre, el viaje que él va a tener, Señor. Por ayudarlo, Padre, a comprender los procesos tuyos por los cuales tú has metido a Juan Diego, Señor, y estás mostrando tu gloria. Te doy gracias, Señor, por cada petición de mis hermanos, por sus hijos, Señor. Te doy gracias, Padre, por permitir que tu Santo Espíritu nos susurre al oído y que podamos ser diligentes, Señor. Bendice, Padre Celestial, a los hermanos en Canadá, a mi esposa también, a mi hijo, a mi cuñada, a Ana. Gracias, Señor, por Javier. Gracias por cada persona que se conecta. Por Rosemary, Señor, gracias, Padre. Gracias por todos mis hermanos. Y permite, Padre, que, como cantó William, ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Padre, necesitamos que soples en nosotros, que nos reargulles y nos toques en el nombre de Jesucristo. Trae tu presencia, tu bendición y la vindicación de tu gloria en nosotros. Padre, gracias por permitir que podamos cantar esta alabanza pidiendo la manifestación tuya con los ojos cerrados. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo.